Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy vamos nosotros a buscar las Escrituras en el libro de Marcos, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 16, y vamos a concentrarnos en el versículo 16, más bien 17, 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A través de los años, el Evangelio siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. En el momento en que Cristo muere y resucita y va a la diestra del Padre, en ese momento dado se abre una puerta donde la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, toma el control. El día en que desciende el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dice la Escritura en el libro de los Hechos de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que estaban allí y otras personas más. La Biblia es clara y enseña que eran aproximadamente 120 personas. De tal manera que la puerta que se abre para nosotros los gentiles, un gentil es todo aquel que no es judío. Todo el que acepta a Cristo entra por la fe en Cristo Jesús y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la preocupación que está en mí desde hace muchos años respecto a cómo se desenvuelve el Evangelio, cómo las personas tratan de proyectar el mensaje de la cruz, acomodándolo a sus circunstancias, acomodándolo a sus organizaciones? Entiéndase, cada una de ellas puede que tenga ciertas enseñanzas o ciertas doctrinas o cierta constitución y reglamento dentro de sus organizaciones, donde en ocasiones limitan la labor que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy vamos a tratar de presentar un asunto bíblico donde, en mi caso, Israel Gómez Agosto se siente sumamente responsable por la vida en que estamos nosotros los cristianos desarrollándonos. Fíjese que estas palabras que yo he leído, estas palabras las dijo Jesucristo. Jesucristo llevó su mensaje en la dispensación de la ley, porque Cristo es el que cumple la ley. Todo aquel que se cubre por la ley cae de la gracia. El apóstol Pablo es claro dando esta enseñanza. Todo el que se justifica por la ley cae de la gracia, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora, lo que realmente me interesa a mí hablar con ustedes, y en este caso estoy hablando con todos los hermanos de las diferentes congregaciones que me puedan ver a través de este video. Mi interés único, mi único placer, mi única bendición es tratar de crear conciencia de la importancia de estas palabras que dijo Jesucristo. Vamos a analizarla brevemente y vamos a entrar en unas verdades que posiblemente algunas personas no puedan estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Pero si usted no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, pues eso no es problema ninguno. El problema es que usted no esté de acuerdo en lo que dice las Escrituras con su buena hermenéutica, sin sacarle un texto fuera de contexto para traer un pretexto.
porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir a toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Eso lo dice claramente en segunda de Timoteo 3:16. Por lo tanto, cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando la voz de Dios para nosotros. En este caso, Cristo dijo estas simples palabras. Y estas señales seguirán a los que creen. Número 1. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es únicamente a los que creen. Usted puede decir, hermano Gómez, amigo Gómez, pastor Gómez, como usted quiera llamarme. Pero yo creo en Jesucristo. Sí, es correcto, usted cree en Jesucristo. Pero Santiago establece también que los demonios creen y tiemblan. Todos creen en Cristo. Pero no es solamente creer en Jesucristo, sino simplemente tener la convicción de lo que uno está creyendo. La convicción de un nuevo nacimiento y la convicción de que realmente entendemos que somos las personas que hemos nacido de nuevo y que estamos aptos para ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Porque realmente aquí lo importante en esta dispensación de la gracia es el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que se ha perdido, lo que está fuera del contexto de las enseñanzas, el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces el mundo tendrá una diferentes perspectivas. Nosotros, los que realmente tenemos la responsabilidad de educar, de enseñar y de predicar la palabra, tenemos que enfocarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Porque si usted se queda, usted va a tener problemas. Va a tener problemas porque entonces, luego de esto, el Espíritu Santo levantará la iglesia y usted, si se quedó, tendrá problemas porque entonces, si quiere realmente ser salvo, tendrá que dejarse cortar la cabeza. Y yo creo que no sea lógico que ahora, simplemente por la gracia, simplemente creyendo en fe solamente en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz, que es tan fácil, aleluya, el poder entender, lo que Cristo nos quiere enseñar a través de las Escrituras y que el Espíritu Santo nos ilumina, conforme el apóstol Pablo lo enseña en 2 de Corintios 4, versículo 6. Es la iluminación de la palabra la que nos da a nosotros la verdad de las Escrituras. De otra forma que usted pueda entender las Escrituras, por sueños, por revelaciones, por lo que le dio, por lo que le dijo su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo, eso no es suficiente. Aquí lo importante es iluminación del Espíritu Santo nos dé de la palabra, entendiendo el contexto de la salvación. Ahora mire bien, Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esto lo está diciendo Jesucristo. Y si Cristo lo dijo, posteriormente el apóstol Pablo hace referencia a esta verdad y le da el contexto y el seguimiento de lo que Cristo dijo. El apóstol Pablo lo confronta realmente con una enseñanza a la iglesia. Porque el apóstol Pablo a quien educa es a la iglesia. No es el inconverso. El inconverso no sabe absolutamente nada de esto. Pero nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, es el apóstol Pablo a quien Cristo llamó para que fuera apóstol de los gentiles. Ahora fíjese. Y estas señales seguirán a los que creen. Es solamente a los que creen. ¿Cuáles son las señales? A los que creen. Aquí está claro. No hay otra forma en que podamos entender esto. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay ocasiones, amados hermanos, en que las personas hablan acerca de los demonios, pero no tienen ni la mínima idea de cómo trabajan estos seres. Nunca han tenido una experiencia con un demonio. Nunca han podido ver manifestaciones demoníacas. Nunca han podido ser usados para que un demonio salga de una persona. Pero son expertos hablando acerca de los demonios. A eso es que me refiero. A la vivencia, a lo que realmente
podemos nosotros expresar con la experiencia que tenemos dentro del Evangelio. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Algo más importantísimo, hablarán nuevas lenguas. Y aquí un punto que es sumamente doctrinal para algunas personas. Este es un punto que ha hecho que en algunas organizaciones se dividan porque no están de acuerdo en lo que dijo Jesucristo, y que posteriormente el apóstol Pablo lo reafirma el concepto de hablar en otras lenguas. Si usted no está de acuerdo, bueno, pues no hay problema, usted no está de acuerdo en eso y se lo aceptamos, pero no fue lo que Cristo dijo. Si la Escritura lo dice, es porque entonces dice también la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura, déjeme buscarlo para tener una seguridad de lo que estamos hablando. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura al filo de la letra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por favor, entonces, lo que está diciendo Jesucristo es un postulado. Cuando Cristo dice, de cierto te digo, es un postulado de Jesús. En este caso, esto es un postulado, porque esto es parte de las Escrituras. Nosotros realmente, los que tratamos de llegar a la conciencia de miles y miles de hermanitos que necesitan entender esta verdad y salir de la ignorancia que a veces nos cubre, debe decirle algo. Antes de que Cristo dijera esto, Isaías, aproximadamente 2700 años antes, Isaías había hablado acerca de esta verdad. Isaías capítulo 28, verso 28, verso 10, de 10 en adelante. Isaías 28, y lo estoy buscando, aquí lo tenemos, comenzando en el versículo 10. Isaías 28, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Oiga bien, amado hermano, esta experiencia de las Escrituras jamás se va a entender a menos que no se viva. Si la experiencia no llega a la persona, aleluya, jamás podrá entenderse esta verdad. Porque cuando la persona habla en lengua, cuando hablamos en otras lenguas, hay un reposo, hay un descanso internamente en el espíritu y en el alma. Hay un reposo, hay un descanso. Y no solamente eso, eso trae refrigerio, trae fuerza, trae bendición. Pero para eso hay que tener la práctica, hay que vivirlo, hay que entenderlo. Mi alma alaba al Señor. Amén. Seguimos nuevamente con las Escrituras que estábamos tratando acerca de Marcos capítulo 16. Marcos 16. Buscamos por aquí rapidito. Marcos, aleluya, capítulo 16. Se me perdió Marcos por aquí, pero ahora lo encontramos enseguidita. Marcos 16. Y la otra parte que las Escrituras nos enseñan es: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Hablarán en nuevas lenguas. La experiencia, como le estaba explicando, la experiencia de hablar en otras lenguas, nuevamente en el libro de los Hechos se hace realidad. Obviamente que este asunto de hablar en otras lenguas se ha convertido en un fenómeno que ha traído división dentro de algunas organizaciones, porque el mal uso de esta experiencia ha traído como consecuencia
que la ignorancia abarque entonces a millones y millones de creyentes y de esta bendición de hablar en otras lenguas, lo que ha creado es prácticamente un fenómeno religioso dentro de algunas organizaciones, donde en ocasiones, si una persona en determinada organización, si una persona no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. Eso es totalmente falso. Una persona no puede hablar en otras lenguas, mas sin embargo está lleno del Espíritu Santo, porque hay tres cosas totalmente distintas. Una cosa es ser bautizado en agua. Otra cosa es ser bautizado en Cristo, conforme a Romanos capítulo 6. Ser bautizado en Cristo. Y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, teniendo como señal inequívoca hablar en otras lenguas. ¿Ve la diferencia? Pero no se puede entender a menos que no se viva, a menos que no se practique. Por eso es interesante, amado, que nosotros entendamos que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo necesita salir de las cuatro paredes doctrinales, necesita que muchas personas puedan entrar en esta dinámica de traer un avivamiento interno, porque el avivamiento llegó el día de Pentecostés. Ese fue el verdadero avivamiento. De ahí en adelante, todo lo que hay es una secuencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo con la iglesia. Esto de que si hay un avivamiento en Argentina, un avivamiento en determinado país, realmente es una situación que se sale del contexto, porque el avivamiento ya estuvo hace 2000 años. El día que el Espíritu Santo vino a estar en la tierra, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, conforme Juan capítulo 16, comenzando en el versículo 8. Amados hermanos y amigos, estamos en una época tan difícil que necesitamos que nosotros hagamos conciencia de lo que es el Evangelio. El Evangelio es más que una simple rutina diaria. El Evangelio es más, aleluya, que estar 5 horas orando. El Evangelio es más que estar 40 días ayunando. El Evangelio es más que todo eso. El Evangelio es una experiencia con Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y termino con esto. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y quiero leérselos y con esto voy a terminar por hoy. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Mira lo que dice las Escrituras. Juan capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si conocemos la verdad nos hace libres. Hay miles y miles de hermanos que en este momento me están escuchando que no son libres porque todavía no han conocido la verdad. Ellos están cerca de la cruz, pero lejos de Jesucristo. Conocer a Dios es tener una experiencia con su Hijo. Entender la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Busquemos a Dios a través de Cristo. Busquemos la iluminación del Espíritu Santo para que nosotros, la Biblia dice que somos más que vencedores. Entremos en estas experiencias carismáticas y vamos a ver la diferencia que hay en nosotros mismos. Nos vamos a sorprender cuando el Espíritu Santo, las miles y miles y miles de personas sean bautizados en el Espíritu Santo. No hablo de ser bautizado en agua, no hablo de ser bautizado en Cristo. Hablo de la experiencia que Cristo mismo ordenó a los discípulos que fueran a buscar al aposento alto. Y ese día el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice la Escritura que hablaron en otras lenguas. Amados hermanos y amigos, establecer el concepto de las lenguas
como una religión se convierte en una religión. Y hay miles y miles de hermanos que se reúnen en las congregaciones que tienen esto como una religión más. Y si esa es la mentalidad, todavía no conocemos la verdad. Porque la verdad es Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguiremos con este tema de grande bendición para cientos y cientos de hermanos que estoy completamente seguro que necesitan una experiencia carismática para que cambie la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habló el pastor Israel Gómez.